ocasión, nuestro webinar tiene el título de Recomendaciones de Atención Hospitalaria y Consultorios en la Nueva Normalidad. El doctor Juan Carlos Jacinto, que es nuestro orador el día de hoy, es especialista, es cirujano general y cirujano de tórax. Tiene un curso de alta especialidad en cirugía torácica, posgrado en cáncer pulmonar en la Universidad de Barcelona. Es doctor en ciencias biomédicas por la UNAM y actualmente él ejerce en el Hospital Ángeles de las Lomas. Doctor, bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Le doy las gracias a CIPSA Trade por esta invitación y pues me da mucho gusto poder continuar con esta serie de actividades educativas y con temas importantes que nos atañen a la contingencia que estamos viviendo. Entonces, CIPSA Trade siempre ha sido una empresa socialmente responsable y bueno, nos sentimos precisamente con el compromiso de mantener la información a nuestro auditorio, tanto personal médico como no médico. Entonces, bueno, creemos que es muy importante continuar con estas actividades educativas. Entonces, bueno, vamos a pasar a la presentación. Creo que tengo que compartir la pantalla primero. Muy bien, entonces la intención de la plática de hoy es revisar brevemente cuál es la naturaleza, recordar cuál es el comportamiento biológico del SARS-CoV-2, que bueno, muchos de ustedes deben de estar ya bastante leídos en el tema, todos los que nos dedicamos a la atención de pacientes, tanto COVID como no COVID, bueno, pues ya que recientemente se ha declarado como una enfermedad endémica en muchos países y en muchas ciudades, pues ya no hay distinción entre quién atiende pacientes con COVID y quién no. La actitud del personal de salud debe de ser ahora dirigida a la atención de cualquier persona o paciente como un probable caso, ¿no? Entonces, como parte de los objetivos es entender la naturaleza del virus, como mencioné, revisar los accesorios y aditamentos con los que contamos actualmente para protegernos de la transmisión del SARS-CoV-2 y también para evitar la diseminación del mismo, ¿sí? Recordemos que desafortunadamente el personal de salud en últimos tiempos ha tenido también un aumento en el índice de contagios y bueno, nos convertimos también en una probable fuente de transmisión. Y finalmente, revisar algunas recomendaciones, sobre todo para los que continuamos con la práctica clínica, de cómo nos debemos de comportar, ¿sí? Tanto en el consultorio como en el hospital, dada esta nueva normalidad que nos ha traído el virus SARS-CoV-2. Nuevamente, algunos datos que ya sabemos. El 11 de marzo se estableció la emergencia sanitaria a nivel de pandemia. Hubo por parte de la OMS una invitación a todos los gobiernos a tomar medidas de contención y de control de la transmisión de la infección por el SARS-CoV-2. Y bueno, debemos de recordar que este coronavirus tiene dos
formas principales desde el punto de vista biológico. Se reconocen 7 formas que afectan al ser humano. 4 de ellos se conocen como coronavirus humanos, que circulan libremente en nuestro ambiente, y se reconoce que dan lugar al 10 al 30% de los casos del resfriado común. Y tenemos 2 formas que son coronavirus zoonóticos, que estos, la presencia o la circulación es temporal en nuestro ambiente, pero desafortunadamente son los que se relacionan con la enfermedad grave. Entonces, aquí es un poquito repasar esta tabla, los 7 subtipos de coronavirus que se reconocen como causantes de enfermedad en el ser humano. De las formas graves, que son las zoonóticas, nuevamente vemos el primer SARS-CoV, el MERS, ¿sí? Que fue el del Oriente Medio, ¿sí? Y actualmente el SARS-CoV-2, que es con el que estamos lidiando en esta contingencia sanitaria. ¿Qué es lo que debemos de recordar de la biología del coronavirus? Pues bueno, que podemos ver esta es una microfotografía electrónica, ya es una reproducción. Únicamente recordar las proteínas de superficie, la glicoproteína S de SPAC, ¿sí? La de membrana y la del núcleo, que es un RNA virus que tiene una capacidad de replicación, ¿sí? Y que su capa lipídica tiene un comportamiento biológico para asociarse a otras superficies de tipo lipídico también. Por ahí discutiendo con algunos investigadores, mencionan que parte de la transmisión del virus, que es por fomites, por contactos, es por esta característica lipídica del virus que le permite mantenerse en superficies donde hay algún material graso, ¿sí? Entonces, alguno de ellos Emilio. Doctor, ¿no se escucha? Ok, yo los escucho, pero ¿me ven? ¿Nos está compartiendo pantalla? ¿Sí? No, no lo vemos. Permítanos un segundo, por favor. Un segundo. Ya está. Ya lo vemos nuevamente. Creo que me sacó por algún momento. Bueno, otra característica es el tamaño del virus. Tiene un diámetro de 125 nanómetros, que esto en micras corresponde a 0.125. Y esto es importante sobre todo para entender el uso de uno de los aditamentos más importantes, que es el cubrebocas. Bueno, los mecanismos de transmisión ya los conocemos, ¿sí? Es a través de la producción de gotas, ¿sí? De una persona que está infectada. Entonces, se habla mucho de los aerosoles, ¿sí? Pero realmente el punto principal son las gotas, ¿sí? Al hablar, producimos o expulsamos gotas. Aproximadamente son de 1 a 10 micras, ¿sí? Y el fenómeno que se va a dar con las gotas es que después de algunos segundos se van a convertir en un aerosol, se desdoblan, ¿sí? Es importante mencionar que hay estudios que han evaluado este fenómeno biológico de las gotas que se producen durante la conversación, ¿sí? Porque se ha definido que cuando estas gotas se convierten en aerosol,
podemos tener partículas flotantes de coronavirus hasta por 8 minutos, después de que una persona, un paciente infectado, se mantuvo en un área específica, ¿no? Entonces, es un dato que debemos de saber, ¿sí? Entonces, las gotas se transmiten a personas susceptibles, ¿sí? Se forman los aerosoles y, bueno, también la otra forma es la contaminación de estas gotas de las superficies. Entonces, podemos tener transmisión de estos virus al, al tener contacto estas gotas con nuestras superficies corporales, principalmente las manos, las superficies o los materiales que tocamos. Otra persona, usa los mismos utensilios, toca las mismas superficies, se llevan las manos a la boca, a los ojos, a la cara y, bueno, tienen alto riesgo de infectarse. Como mencionaba, al hablar producimos gotas que tienen un promedio, un diámetro de 5 a 10 micras. O sea, hay estudios donde hablar en voz alta aumenta la producción de estas gotas. Y bueno, el estornudo, eso sí es bastante importante porque ahí hay una conversión a aerosoles inmediata prácticamente. Entonces, vamos a repasar más adelante cuando hablemos de los cubrebocas, el tema de las distancias para evitar los contagios. Doctor, si gusta prender su cámara, ya la puede prender. Ok. Listo, ¿me ven? Sí, ya lo vemos. Perfecto. Para entender la importancia de las medidas que debemos de tener para contener esta transmisión de SARS-CoV-2, debemos de repasar un poquito la historia natural de la infección. Una vez que un paciente está infectado, ¿sí? Del día 0 al día 2 o 3, puede ser un paciente que esté asintomático. No obstante, desde el día 0 hay estudios que han definido que hay ya capacidad de transmitir la infección. En el periodo sintomático, ¿sí? Que se da a partir del día 5 en promedio, ¿sí? Ya tenemos un mayor número de replicación viral, ¿sí? Y apenas es hasta el día 7, aquí sí hay que ser muy observador con esto, y lo vamos a ver acá, ocurre la producción de anticuerpos. Pero apenas es en el día 7, como podemos ver aquí, IgM, que inicia la producción de anticuerpos una vez que un paciente está infectado, ¿sí? Y el pico de anticuerpos se consigue hasta el día 14. IgG es más tardío, a partir del día 14 inicia, ¿sí? Y tenemos un mayor número a partir del día 28. ¿Por qué hago esta observación? ¿Por qué? Porque actualmente en nuestro país tenemos acceso a muchas opciones de diagnóstico, ¿sí? Entonces, tenemos realmente un verdadero problema en el uso de pruebas rápidas de detección, que las está utilizando de manera indiscriminada, sin un concepto teórico y dentro de la historia familiar de la historia natural, perdón, de la infección. Entonces, hay gente que solo está nerviosa y pues se hace una prueba sin ninguna razón, pero también hay pacientes que apenas inician con síntomas y aquí donde estoy poniendo el cursor se hace una prueba rápida, la cual sale negativa. Entonces, por ende, vamos a tener un alto índice de falsos negativos, ¿sí? Y lo más importante es que hay un uso incorrecto de todas las pruebas, ¿no? Entonces, siempre debemos de tener en cuenta toda esta curva en la producción de anticuerpos. Aquí es lo que mencionaba previamente, la carga viral desde el día
cero, ¿sí? Y vean cómo, dada la replicación del virus, del día 0 al día 5, aumenta la carga viral y el paciente se vuelve una fuente realmente importante de contagios, ¿no? Entonces, es importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque pues tenemos un problema, ¿sí? El SARS-CoV-2, como ya hemos visto, tiene una tasa de letalidad alta, es entre el 1 y 3%, pero de la población mundial. Entonces, si hacemos cuentas por los millones que somos, pues realmente no deberíamos de sorprendernos que en nuestro país estemos ya en estos números, ¿no? Muchos pacientes infectados son asintomáticos, ¿sí? Entonces, recordando los primeros días de la historia natural de la infección, pero tienen una carga viral alta desde el principio y tienen capacidad de liberar grandes cantidades de virus hasta 20 días después de la primera infección. Hablamos de un número reproductivo básico, este es importante saberlo, que es el RO. Para coronavirus es de 2.2 y de 3.5. Se reconoce que es de 3.5. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente que tiene infección por SARS-CoV-2, si maneja este número reproductivo, que es el promedio, quiere decir que puede infectar a 3 personas en promedio a partir de su caso, vaya, ¿no? Entonces, simplemente a mí me da COVID y puedo infectar a personas que estén a mi alrededor. Entonces, si hacemos algún cálculo estadístico, pues podemos entender por qué la diseminación es mayor, ¿sí? En comparación, por ejemplo, con otros coronavirus. Por ejemplo, es muy similar con el primer SARS, pero es mucho mayor, ¿no? En comparación con el MERS, el de Oriente Medio, ¿no? La letalidad estimada, por ejemplo, para el primer SARS fue de 9.6, para el MERS 35 a 40, o sea, fue una forma más grave, pero fueron mucho menos casos, afortunadamente. Esta es la que mencioné para COVID-19, pero vean el problema que tenemos, ¿sí? El número de casos. Digo, esta publicación es para abril de este año y podemos ver cómo no tienen ninguna comparación lo que está pasando actualmente con nuestros antecedentes en infección por coronavirus. Bueno, entonces, entendiendo este problema, debemos de saber que estamos ante una situación muy desfavorable. Tenemos un virus que una vez que se infecta, el paciente es asintomático, no podemos reconocerlo, ¿sí? Por la producción o la generación de los anticuerpos, estamos muy desfasados en tiempos de diagnóstico. O sea, va a haber muchas pruebas a destiempo, muchos falsos negativos, ¿sí? Y se nos van a escapar bastantes pacientes que tienen la capacidad de seguir infectando, como ya vemos este índice de transmisibilidad. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues entender la naturaleza del virus, cuál es su mecanismo de transmisión y qué medidas sí podemos utilizar, sobre todo el personal de salud, que no solo atiende pacientes en área COVID, sino atiende personas, ¿sí? En todos los escenarios, en el consultorio, en el hospital, etcétera. Pero esto sin ningún problema lo podemos extrapolar al resto de las profesiones y de los oficios, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tenemos entendiendo que es un virus que se transmite por medio del habla, del toser, ¿sí? Del contacto día a día por la producción de las gotitas? Bueno, pues lo primero que tenemos es el cubrebocas. Y del cubrebocas, ahí se viene otro problema que tenemos que uniformizar, porque también en nuestro país tenemos muchas opciones. Podemos conseguir diferentes tipos de aditamentos, diferentes tipos de cubrebocas, diferentes precios, etcétera. Pero realmente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Okay?
Empezaré por repasar un poquito algunas de las definiciones que tienen los aditamentos que podemos comprar. Entonces, muchos hablan de un cubrebocas FFP. ¿Qué quiere decir esto? Es de sus siglas en inglés, Filter Face Piece, ¿sí? O es pieza utilizada para filtro de la cara, filtro facial, ¿sí? Y también hay otra definición que es EPI, que es simplemente, esta sí es en castellano, equipo de protección individual. Estas básicamente son europeas, la americana es la N95, y de aquí, bueno, pues tenemos muchas opciones, ¿no? Los FFP, 1, 2 y 3, ¿sí? Muchos ya los deben de conocer. El 2 y el 3 son los que se comparan con los N95. ¿Y cuáles son los conceptos que tenemos que saber? Número 1, cuando uno estudia un cubrebocas, ¿qué es lo que te interesa? Saber si es filtro o si es barrera. ¿Qué es esto? Bueno, el que es filtro es el que te protege de la aspiración, de lo que ingresa. ¿Okay? Y el barrera es el que se utiliza para el control de las fuentes. ¿Esto qué es? Alguien que esté potencialmente, que esté enfermo, que puede ser transmisor, por el uso de una mascarilla o de un cubrebocas, evite la transmisión del virus. Entonces, esas son las diferencias en los tipos de cubrebocas. Entonces, en general, ¿sí? Los FFP, ¿sí? Tienen la posibilidad de proteger tanto de la inhalación, es decir, son filtros, ¿sí? Pero también el FFP2, ¿sí? Tiene la posibilidad de mantener, de contener, ¿sí? Es decir, evitar que lo que se hable, las gotitas que produce la gente que lo está usando sean transmitidas, sean expedidas. Por eso es que en últimos tiempos se mencionó que los cubrebocas que tenían esta especie de filtros, que es el famoso EPI, ¿sí? No servían, ¿no? No es que no sirvan, o sea, sí sirven. Sirven como filtro, es decir, no te infectas, pero si tú estás enfermo, sí puedes transmitir, ¿sí? Entonces, entendiendo esta tabla rápidamente, esto es lo que quiere decir. Si uso cubrebocas de este tipo, ¿sí? Los que están en esta columna me protegen del ambiente externo, es decir, son filtros. Y en esta otra columna se refiere a si el cubrebocas protege a los demás de mí. Es decir, es un cubrebocas que contiene, ¿sí? El concepto en los estudios de SARS-CoV-2 es un aditamento de control de las fuentes. Es así como se menciona, ¿ok? Y tenemos, bueno, las cubrebocas quirúrgicos, que en muchos estudios es de donde se compara, ¿sí? Sobre todo cuando hablemos de los cubrebocas de tela, que es un tema bastante importante en nuestra sociedad. Los cubrebocas quirúrgicos realmente lo que son cubrebocas de contención, es decir, no son filtros. Cuando uno utiliza un cubreboca que le dan, por ejemplo, para quirófano, precisamente por eso lo usamos, porque el cirujano va a estar, más bien el paciente va a estar expuesto al cirujano. En la cavidad que estemos operando, ya sea el tórax, el abdomen, el sistema nervioso central, etcétera, depende de la especialidad, los cubrebocas quirúrgicos precisamente eso es lo que ofrecen, ¿sí? Una barrera para contener las probables infecciones que pudiera transmitir el cirujano o el personal de atención de la salud. Pero no todos tienen filtro. Ya actualmente, al final del auditorio, perdón, alguien me podrá decir que sí, ya hay duales, ¿sí? Porque hay algunos plisados que tienen un filtro precisamente que se ha adicionado actualmente con la contingencia, ¿ok? Interesante, ¿qué es lo que pasa con los cubrebocas de tela? Que se llaman cloth mask, así es como los definen en la literatura sajona, ¿sí? O algunos también les llaman cubrebocas, se me fue ahorita el término, ya ahorita me acuerdo. Pero estos son importantes desde el punto de vista poblacional
porque son a los que tenemos más acceso. Estos son los que verdaderamente debemos de estudiar porque es lo que puede usar la mayor parte y ojalá toda la gente para poder contener esta infección. Y algo importante, realmente su papel como filtro es realmente bajo, pero sí tienen una participación. Aquí hay un signo de interrogación, pero ahorita lo voy a responder. Sí tienen un beneficio en la contención de enfermos. Hace un par de meses salió esta revisión muy interesante que les voy a compartir por correo. Vale la pena revisarla. ¿Cuál es la evidencia, ¿sí?, en el uso de cubrebocas en contra de COVID-19? Entonces, ya habíamos mencionado, hay que identificar qué tipo de cubrebocas estamos usando o sobre qué tipo de cubrebocas estamos hablando. Entonces, en esta revisión se estudiaron los cubrebocas que tienen la capacidad como filtro y se revisaron desde cubrebocas quirúrgicos, ¿sí? Los KN95 y lo más importante es que se estudiaron también los cubrebocas de tela. Siempre se van a comparar con el quirúrgico, es como el estándar. Y los estudios se revisaron para analizar cuál es la protección del cubrebocas como filtro, es decir, contra la infección, con gotitas de una micra, que es el promedio, si recordamos, el promedio de la medida de las gotas que producimos al hablar. Y se ha determinado que los cubrebocas de tela filtran de 49 a 86%, ¿sí?, este tipo de gotas e incluso más pequeñas. Esta revisión se basó en gotas de 0.02 micras, que realmente es muy, muy loable porque esto se acerca al nivel del aerosol, ¿sí? Y dependiendo del tipo de tela que se usara, podíamos conseguir una protección hasta del 86%, ¿sí?, en comparación con un 89% de los cubrebocas quirúrgicos. ¿Okay? Hay ensayos que se hicieron en el laboratorio probando diferentes telas donde se ha notado una protección en promedio de cubrebocas de tela de hasta el 60% contra las gotitas de una micra en promedio. ¿Okay? Cuando se revisó para el tema, para los cubrebocas, ¿sí?, el egreso, es decir, control de las fuentes de infección, no lo que yo aspiro, sino lo que yo produzco, ¿sí?, se determinó que la fuente principal, ¿sí?, igual, mismos conceptos, son gotas, es el principal vector del coronavirus, no es tanto aerosoles. Si estamos en un ambiente social, en el restaurante, en la escuela, etcétera, esta es la principal fuente que debemos de protegernos, son las gotas. Es decir, no requerimos tanta eficiencia de protección. No así cuando estamos en un ambiente de producción de aerosoles, que esto es básicamente el ambiente hospitalario, la terapia intensiva, el quirófano, etcétera, ¿sí? Entonces, los estudios principales para valorar la calidad, ¿sí?, de protección de los cubrebocas, principalmente los estudios son en otro tipo de infecciones como influenza y algunas bacterianas, ¿sí?, incluyendo pseudomonas, pero se ha logrado determinar que las mascarillas quirúrgicas disminuyen de 3.4 veces más la emisión de gotas a comparación de los cubrebocas de tela. No obstante, ya hay estudios que sí han determinado, ¿sí?, la protección del cubrebocas de tela, ¿sí?, y que hay una mejor protección de contención cuando se estudian diferentes virus, ¿sí? Hay mejor protección para coronavirus a diferencia de rinovirus y del virus de la influenza. Podemos discutir muchas cosas relacionadas a esto, ¿sí? Hay diferentes estudios, la mayoría sin poder estadístico porque incluyen una N muy pequeña, ¿sí?,
pero ya encontramos evidencia de la contención que se logra con el cubrebocas de tela para coronavirus, eh, para SARS-CoV-2. ¿Okay? En resumen, lo que podemos tener de este estudio, que es una revisión sistemática, es que el cubrebocas de tela, ¿sí? No es tan eficaz como el cubrebocas quirúrgico, pero sí logra disminuir hasta un 40 o 60% la emisión de gotas por parte del usuario. Esta tabla me gustó mucho porque son datos que nos sirven sobre todo para valorar qué tipo de telas tienen la mejor efectividad tanto en el filtro como en la contención de la aspiración y producción de gotas respectivamente, ¿no? Entonces, como siempre, tenemos el estándar de oro, que es la mascarilla quirúrgica o el cubrebocas quirúrgico, ¿sí? Un 89%, pero de ahí podemos empezar a estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el algodón logra una eficacia como filtro hasta un 70%, ¿sí? El lino, 62%, y así podemos estudiar diferentes, ¿no? Es decir, o sea, uno puede escoger de qué tela quiere hacer su cubrebocas de acuerdo a la eficacia que se puede conseguir. Quiero aprovechar de una vez esta diapositiva para mentalizar también que el uso de la ropa, ¿no? Va a cambiar bastante, y de acuerdo al material, ¿sí? El potencial de protección de la ropa que usemos, también debemos de escogerla de acuerdo a estos datos. En partículas de mayor diámetro, en este caso es una micra, pues obviamente todos mejoran en su capacidad como de filtro y contención de gotas, ¿sí? Podemos ver aquí nuevamente el algodón, ¿sí? La tela, ¿sí? De la que están hechas las toallas de secado de mano, vean, interesante, es bastante alta, ¿sí? Pero bueno, esto es básicamente para que repasemos un poquito que a diferentes materiales podemos tener una diferencia en la eficacia de la protección. ¿Okay? Entonces, bueno, este mismo estudio, que es muy interesante, evalúa cuál es el impacto de que la población use el cubrebocas. Es decir, ya reconocemos que el coronavirus se transmite por medio de la producción de gotas, que no tenemos que preocuparnos tantos por los aerosoles, y que incluso un cubrebocas más económico, ¿sí? Accesible para todos, que puede ser de tela y que puede ser fabricado en casa, tiene un papel protector. Entonces, ¿cuál sería el impacto si todos y cada uno de nosotros utilizáramos el cubrebocas? Pues se han hecho estos estimados, ¿sí? Donde se maneja lo que es el factor de transmisibilidad que estudiamos, que es el RO, ¿sí? En promedio es de 2.4 a 3.5, habíamos mencionado, pero pensemos que es de 2.4, ¿no? Pues es lo que podemos ver. Aquí lo que repasamos es la eficacia del cubrebocas. ¿Okay? Si tenemos una eficacia, un cubrebocas de mayor eficacia, ¿sí? Y la mayor parte de la población lo utiliza, vean cómo logramos disminuir el factor de reproducibilidad por abajo de 1. Esto sería nuestro ideal para realmente contener la transmisión del virus, ¿sí? Y así lo podemos hacer para diferentes eficacias en el uso del tipo de cubrebocas, y para la adherencia de la población en el uso, ¿no? Entonces, si la mitad de nosotros, si usáramos el cubrebocas y usamos un cubreboca de tela, que aproximadamente estaría por aquí,
De todos modos, nos acercaríamos a un 1.5. Es decir, si le pegamos, si disminuimos el índice de reproducibilidad del virus, el índice de transmisión de enfermos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender estos conceptos. Ahora, el mes pasado salió esta revisión. Este es un artículo de opinión en JAMA, que me gustó mucho. Habla sobre cuál es, maneja la idea, no es la idea, toca el tema de que probablemente, ¿sí?, las prácticas que hacemos en el hospital tengamos que llevarlas a la comunidad. Es decir, cuando estamos en el hospital realmente, y sobre todo cuando estamos en el área COVID, indudablemente utilizamos equipo de protección personal, tenemos mejores actitudes preventivas para la infección. Y cuando salimos del hospital, pues parece ser como que nos relajamos un poco, ¿no? Esta opinión se basa en que se ha visto que en países sin restricción de pruebas de detección, por ejemplo en Singapur, y que han logrado un alto índice de confinamiento, ¿sí?, de su población, de todos modos están presentando una segunda ola de brotes de casos de COVID-19. La Agencia Americana la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, dado estos datos, ha recomendado el uso comunitario de cubrebocas y de protector facial, alias las famosas caretas. Otro dato que se maneja es que la infección del personal médico de COVID-19 es realmente muy rara cuando tú utilizas de manera adecuada el equipo de protección personal, ¿sí? Entonces, si tú te pegas muy bien, sobre todo al retiro del equipo de protección personal, que es donde mayor incidencia de infecciones hay, ¿sí?, la probabilidad de que tú te infectes realmente es muy baja. Y lo que se ha visto es que el personal médico se está infectando en la comunidad. Es decir, cuando va a su casa, cuando va, pues, a una reunión o cuando va a otro lado, ahí es donde realmente se está infectando. Y actualmente en el país se está analizando muchos de los casos de infección del personal médico, se está generando en las oficinas. Es decir, en los espacios de donde comparte el personal médico, descanso médico, la oficina de trabajo, la oficina de los residentes, es donde se ha notado que se están relajando las medidas de prevención y es donde se están dando más los casos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se ha recomendado que mucho de lo que hacemos en el hospital lo llevemos a la comunidad. ¿Qué hay en cuanto a las caretas o protector facial? Hay estudios que han demostrado que reducen la exposición por inhalación hasta un 96% e incluso se ha determinado a qué distancia, ¿no? Es una distancia a 2 metros. Si tú disminuyes esa distancia a 0.5 metros, hay otros estudios que han determinado que te protegen de la transmisión de coronavirus, ¿sí? Hasta un 92%. Entonces, estos estudios han sido muy, muy padres, paradójicamente hablando de esto, porque incluso lo hacen con pacientes infectados que tosen y tosen sobre una charola determinada y lo que miden ahí es la, la cantidad de virus por mililitro que se queda después de una tosidura de un paciente, ¿no? Entonces, y este efecto protector es durable. Incluso 30 minutos después de estar el personal de salud en contacto con una persona productora de gotitas, está protegida, ¿no? Entonces, eso es cuanto al uso de caretas. ¿Hacia dónde nos vamos a mover en la atención médica? Bueno, ya mencionamos que también el tipo de telas, ¿sí?, va a tener mucho impacto. Las telas que sean impermeables, que permitan menor adherencia, ¿sí?, de sudor,
de sustancias grasas, etcétera, está bien demostrado que el uso de las pijamas quirúrgicas disminuye la carga bacteriana. ¿Okay? Otra cosa, olvídense de las corbatas, ¿sí? Y bueno, pues también las chicas y los chicos, olvídense también del calzado fashion. Se va a dar un cambio hacia el uso de los zapatos de diseño uh, de diseño de contención, o sea, lo que usan, por ejemplo, en las cocinas, que son los famosos zapatos suecos, que son de plástico, dan la opción de lavarlos o de limpiar de una manera más sencilla. Al no tener telas con porosidad, también se ha demostrado que hay una menor carga bacteriana en el personal de salud. Muy probablemente vamos a regresar al uso de los famosos tapetes adhesivos. No el tapete que se está usando actualmente con el cloro y que el cloro se acaba a mediodía y no le vuelven a poner. Pues todos lo pisamos y entramos, ¿no? No, si nosotros, sobre todo en el consultorio o en el hospital, ¿sí? Usamos zapatos de este tipo y tenemos el tapete adhesivo, esto desde hace muchos años ha demostrado también una disminución en la incidencia de infecciones nosocomiales, ¿sí? Sobre todo en los quirófanos, y que es algo que no se ha estudiado para coronavirus, pero que indudablemente, entendiendo la naturaleza de la transmisión, pues esto indudablemente que debe de funcionar. El uso de los cubrezapatos es un poquito más cuestionable. ¿Por qué? Porque te los tienes que quitar, ¿no? Los tienes que quitar y los tienes que desechar. Entonces, eso aumenta, por un lado, un movimiento riesgoso, que es quitarte los zapatos, y número dos, mayor cantidad de basura contaminada, ¿no? Entonces, también es otra de las recomendaciones que se deben de valorar. Ahora, en cuanto al escrutinio, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? A donde quiera que vamos, nos miden la temperatura, ¿sí? Y hacen que usan, no, y nos dan gel para las manos, lo cual es bastante importante, lo del gel. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Realmente, ¿para qué sirve esto, no? Debemos de recordar que la temperatura que nos miden de una manera más periférica va a depender, ¿sí? Del ambiente externo al que estemos expuestos. Es decir, si hace frío, ¿sí? Estamos a 10 grados en la ciudad y te toman la temperatura del brazo, realmente no es tan reproducible. ¿Ok? Porque hay muchos mecanismos de pérdida de temperatura, todos lo saben aquí, los de conducción, convección, evaporación, ¿sí? Y estos mecanismos son más de pérdida de temperatura, que son periféricos, pues escapan mucho a la medición de una temperatura real central. Entonces, lo ideal sería tomar una medición óptica, ¿sí? O lo más cerca a algo central, que es la faringe, ¿no? Que por ejemplo en cirugía cardíaca, en neurocirugía, es una de las mediciones que toma, faringea o faringoesofágica, ¿no? Pues lo más cerca es lo mejor. Y para esto, bueno, ha habido muchos estudios ya con modelos estadísticos donde el escrutinio, el tomar la temperatura y hacer un cuestionario rápido de síntomas e incluso de viaje a una zona de alto riesgo, no se han detectado hasta 70% de casos de pacientes infectados. Y hay otros modelos que reproducen ambientes que realmente no son reales y ellos, bueno, consiguen hasta un 90% de detección de casos, pero, insisto, cuando uno revisa estos estudios, realmente los ambientes no son reproducibles. Esta es una revisión de Cochrane, precisamente sobre el estudio de las prácticas de escrutinio para COVID-19, y que probablemente la conclusión es que el escrutinio de una sola vez, ¿sí? No te va a permitir detectar todos los casos, ¿no? Ahora, otra cosa que estamos viviendo en nuestro país es que
¿De qué sirve que te tomen la temperatura? ¿No? Pues obviamente, o sea, si te la detectan y tienes 38,5, realmente ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No? Pues te deberían de prohibir la entrada a un lugar, referirte a la revisión médica, ¿sí? Básicamente esa es la contención que se debe tener. No obstante, bueno, muchos actualmente pues han reaccionado de manera muy desfavorable, ¿sí? Hay gente que tiene 38 y la gente que está haciendo el escrutinio no tiene la capacidad de referir a la gente y el caso en cuestión pues a veces se enoja y sigue su camino, ¿no? Entonces, realmente esto nos debe de hacer pensar que debemos ser más responsables con toda esta información y con la contingencia que estamos viviendo. ¿Okay? Otra pregunta que surge alrededor de esta contingencia es, los que tenemos consultorio o tienen consultorio, ¿sí? ¿Puedo seguir trabajando? ¿Qué es lo que debo de hacer? Muchos consultorios están convirtiéndose en una verdadera estación triage. Si entendemos, ¿sí?, que el SARS-CoV-2 actualmente ya es casi endémico, que tiene una alta transmisibilidad y que muchos pacientes son asintomáticos, pues entonces, si yo estoy viendo pacientes, si estoy viendo gente, pues realmente debo de tener bastantes medidas de protección. Por lo menos el uso del cubrebocas y de la careta, ¿sí? Recomendaciones, sí puedo abrir el consultorio, debo despaciar entre consultas 30 minutos entre uno y otro. ¿Por qué? Porque debo de dar un tiempo para desinfectar. Recordemos el concepto de que el coronavirus es volátil hasta por 8 minutos después de que una persona que emitió gotitas infectadas estuvo en un lugar en específico. Esta no está de más porque lo seguimos viendo. Hay quien cuando estás solo en el consultorio, pues te gana la efusividad y saludas de mano, ¿ok? La toma de la temperatura, pero con una actitud responsable debe de hacerse, sobre todo de manera ótica. Lo de lavado de manos, pues recordar los tiempos de lavado de manos y los tiempos con la atención de pacientes. Siempre es importante tener un cubrebocas para los pacientes. Hay muchos pacientes que llegan, ¿sí?, tanto al consultorio como en el hospital, que ellos están enfermos y por estar enfermos ya no usan el cubrebocas. Entonces hay que darles uno y evitar muchas de las cuestiones de superficie, ¿no? Eliminar revisteros, eliminar juguetes, esto para los pediatras, etcétera. Y bueno, indudablemente limitar las visitas. Recordar que normalmente el paciente va solo o con un acompañante en caso de que sea un paciente frágil. El tema es extenso, pero bueno, yo preferiría que discutiéramos un poquito más en la sesión de preguntas y respuestas y concluiríamos que, bueno, esta pandemia de COVID nos sorprendió, ¿sí?, a muchos países. Realmente no estábamos preparados. Lo preocupante es que países con estrategias y que están altamente preparados para la atención, por ejemplo, Hong Kong, Singapur, a los Estados Unidos se les ha hecho muy difícil. Estos países, por ejemplo, no tienen ninguna limitación en hacer pruebas de detección. De todos modos, están teniendo una segunda o tercera oleada de casos. Esto nos debe de hacer pensar y de volvernos más responsables. Es necesario seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social y el tema de hoy es el uso del cubrebocas y las caretas disminuyen la exposición y la transmisión del virus. Por lo tanto, deberíamos usarlo todos los días y en todas las situaciones. Estas medidas deberían ser obligatorias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos ha dado un panorama muy amplio en cuanto a esta pandemia que en este momento estamos pues padeciendo. Le agradecemos mucho su información y por aquí tenemos algunas preguntas, permítame.
Leonor Vázquez nos pregunta qué cantidad de virus se tienen cuando da positivo, ya que usted comenta que hasta después del 32 días puede contagiar. Entonces, ¿por qué solo se confinan 14 días? Ya. Ahí es un poquito diferencia. Hay que tener un poquito nada más los conceptos. Se confinan 14 días, que es como la cuarentena promedio, pero para una persona que solo se define como un contacto. Ajá. No es lo mismo un caso o, o por ejemplo, un caso sospechoso, un caso probable, caso confirmado o un contacto. Los que se confinan 2 semanas son los contactos, es decir, una persona que ha estado en contacto con un paciente que tiene un diagnóstico ya confirmado de SARS-CoV-2. Y aquí lo que se maneja no es la transmisibilidad, sino el periodo de incubación del virus. Es decir, el periodo de incubación va de los 2 hasta los 14 días. El promedio son 5 días, ¿no? Porque al principio de la pandemia todos decían, no, pues si en 5 días no te pasó nada, no, realmente no te infectaste, ¿no? Pero realmente se empezaba a ver que contactos desarrollaban la enfermedad hasta 2 semanas después, que es el periodo de incubación. Entonces, eso se definió muy pronto, que los contactos había que mantenerlos en cuarentena por lo menos 2 semanas, ¿no? Es diferente, insisto, en el caso de un enfermo, ¿sí? O sea, es a lo que se menciona, es lo que mencioné yo en la plática. El paciente que está enfermo tiene la capacidad de transmitir el virus desde el día 1, ¿sí? Y dependiendo de la gravedad de la enfermedad, hasta 30 días después hay gente que, o sea, no se ha curado y sigue infectando, ¿no? Sigue siendo un vector. Okay. Correcto, doctor. Leonor Vázquez, esperamos que su pregunta quede aclarada. Si no, le invitamos a que nos envíe si le quedó alguna duda. Tenemos otras preguntas, doctor. Javier Sánchez dice, el 85% de mis parientes, de mis pacientes, jamás tuvieron fiebre y muchas variantes sintomáticas, distorsión olfatoria y del gusto, trastornos gastrointestinales, alergias, etcétera. ¿Qué variantes han encontrado en sus prácticas diarias? Sí, muy bien. Sí, muy importante la observación. No, el cuadro clínico ha sido diverso. Indudablemente muchos de los síntomas que menciona el doctor pues se han vuelto hasta, ya no se debe de hablar de patognomónico, ¿no? Pero sí ya muy como casi definitorios de la infección. Bueno, su pregunta es en específico, ¿qué presentaciones clínicas hemos visto? Bueno, a mí me ha tocado de todo, desde pacientes asintomáticos hasta los pacientes que están intubados, ¿no? Normalmente es una neumonía aguda, ¿sí? No todos tienen fiebre, pero los pacientes, sobre todo el 5% que son los casos graves, todos tienen disnea, eso sí. Hay una desaturación, es una neumonía, ¿ok? Y de ahí para allá, pues dependiendo incluso el grupo etario, ¿no? Afortunadamente a las mujeres, sobre todo que no tienen comorbilidades, realmente la evolución clínica es buena, ¿sí? Es lo que se ha visto o sea, epidemiológicamente, viendo el comportamiento de la infección en población mexicana, a las mujeres les ha ido bien, afortunadamente. Un poco de dolor de cabeza, ni siquiera fiebre, un poquito de cansancio, se hacen una prueba y salen positivas, ¿no? Desafortunadamente, la mayor parte de los enfermos, la curva está más alta para la población masculina en edad productiva, hipertensos y obesos, ¿no? Que casi definía la mayor parte de los hombres del país. Entonces, quien los están cuidando, pues son las mujeres, ¿no? Entonces,
Pero creo que el punto principal del tema del día de hoy es la gente que no tiene ningún síntoma. O sea, son los más peligrosos, ¿no? O sea, los que llegan al consultorio o a los que vas a valorar, eh, que te piden una valoración por descontrol metabólico, a los que son internistas, y llegas y están asintomáticos, ¿no? Este, a veces ya ni hacemos ese triage personal de algún síntoma respiratorio, contacto reciente con un enfermo. A veces, pues no me dijeron que es coronavirus, yo llego a ver cómo está la glucosa y vamos ahorita a compensarlo, ¿no? Ese es realmente, dentro de la práctica médica, un punto de riesgo y que no nos ha permitido controlar, sobre todo en el personal médico, la transmisión de la infección. Y luego nosotros salimos y tenemos ese factor de transmisibilidad. Entonces, por eso es la importancia de considerar muy seriamente el uso de cubrebocas y de careta en tu práctica diaria, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Modificar como mencioné, el tipo de vestido, ¿sí? Entre más ligero y entre materiales más favorables de textiles uses, es mejor, y lo del calzado, ¿no? Correcto. Vamos a ver El otra pregunta. Sí, perdón. El doctor Javier Sánchez igual nos comenta que por su experiencia, hasta 3 meses después de haberse infectado, en algunos casos se desarrollan otros síntomas. Así los periodos de remisión sobrepasan los 6 meses. Muy bien, tengo otra pregunta. Lisis Cristal nos pregunta, dice, tuve un poco de problema con el audio, solo para confirmar, ¿el virus queda 8 minutos en el aire después de un estornudo o toser? Así es, así es. Hay estudios en entidades hospitalarias en los Estados Unidos y hay algunos en Francia, que ellos, pues, sobre todo también les tuvieron bastantes casos, este, por medio incluso están muy bonitos los estudios, o sea, tienen eh, es- eh, por método de colores, ¿no? Pueden determinar la presencia y la distribución del virus en una sala. Entonces, al tener pacientes que pusieron a toser ahí, entonces, y después los retiraban, entonces veían cuál era el comportamiento en la sala, ¿no? Entonces se veía sobre todo en los pisos donde estaban los elevadores, que hasta 8 minutos después todavía tenías cantidad de aerosol dentro del área, ¿sí? Y mucho adherido a las paredes. Esto es importante porque algunos lo han visto en sus hospitales cuando trasladan a un paciente de, por ejemplo, tomografía a la terapia intensiva, etcétera, se activan los códigos, ¿no? Donde el área debe estar aislada, nadie puede pasar por ahí, tiene que entrar el equipo de desinfección. Y mucho de lo que hacen es que trapean el piso y sí limpian las paredes, pero muy pocos eh, distribuyen aerosol con desinfectante, ¿no? O sea, la mayoría nada más se va a las superficies, pero en el ambiente está flotando el virus. Eso está bien estudiado también. Correcto. Tenemos una más. Lourdes Romero, buenas noches. ¿Qué desinfectante usar y cómo usarlo para prevenir esta transmisión por contacto? Muy buena pregunta. Es otro tema completamente grande, pero qué bueno que lo hizo, porque cuando uno estudia la habilidad del coronavirus, afortunadamente es muy alta su labilidad. Es decir, lo pones en contacto con alcohol
y se descompone. O sea, eliminas el virus, ¿no? Entonces, cualquier solución que esté a base de alcohol y que consigas una concentración por seguridad arriba de 70%, es más que suficiente. Entonces, casi la mayor parte de las preparaciones del alcohol en gel que tenemos se acerca y rebasa esa concentración. Por eso es importante estar frecuentemente frotándose las manos con la solución a base de alcohol. ¿Ok? Y de ahí para allá, hay infinidad de agentes desinfectantes, ¿no? En el ambiente quirúrgico, por ejemplo, mucha gente que está entrando, vamos a decir, en mayor preocupación por la transmisión de esta infección, usa, por ejemplo, soluciones esterilizantes. Por ejemplo, el famoso estericide, el famoso microdacin. Realmente lo están usando para rociar tanto al personal como el ambiente del área, ¿no? Pero cualquier solución que la preparemos a base de alcohol y que tengamos una concentración mayor a 70% es más que suficiente para controlar el virus. Todo lo que es a base de cloro, vaya, no tenemos mayor problema, no es muy lábil afortunadamente el virus. Este, Ahora ha habido otro tipo de problemas sociales, ¿no? Que no que le rocíen con cloro porque le echan a perder la ropa. O sea, esto, aunque parezca cómico a veces, eh, desencadena a veces alguna disfunción social muy importante, ¿no? Donde alguna práctica que no esté bien entendida y bien informada puede ocasionar diferencias y mal apego de la sociedad. Que eso es como que el tema que no hemos entendido muchos, ¿no? O sea, sí sabemos cuál es el mejor cubrebocas, sí sabemos qué careta, o sea, la mejor pijama, etcétera, pero no estamos siendo capaces de concientizar a los que están a un lado, ¿no? Entonces, por eso es importante a veces, esta pregunta es muy importante porque a veces, con lo menos va a ser lo mejor, porque evitas otra serie de problemas como estos que mencioné, desde el punto de vista social y bueno, económico también, porque estar comprando una solución de la que comercialmente se inició es muy caro, ¿no? Entonces, y esto no se va a ir tan pronto. Entonces, no sabemos, ahorita está viendo un repunte de casos y no sabemos qué es lo que sigue, ¿no? Pues hay que economizar. Claro, doctor, muchas gracias. Tengo otra pregunta. La licenciada Laura García nos pregunta, ¿recomienda la vacuna de influenza? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Siento, o sea, la vacuna de influenza ya está más que demostrado la disminución en los casos graves. O sea, ya afortunadamente vemos pocas muertes por influenza. Y ya desde el punto de vista un poquito más económico, la disminución de los días perdidos, ¿no? De los días trabajo perdidos. Entonces, eso tiene un impacto en la economía de manera brutal, ¿no? Entonces, hay que diferenciar las dos cosas. O sea, una cosa es influenza, que esa sigue, como siguen todas las demás enfermedades, y tenemos que vacunarnos, ¿no? Es importante la pregunta porque también ya estamos teniendo casos donde tienen COVID y les da influenza. O sea, llegan con una doble neumonía. Hace poco en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición se hizo un reporte no oficial, pero ya se mencionó que empezaron a tener casos así. Entonces, pues no queremos imaginarnos pacientes con COVID, que pues no hay protección contra eso actualmente, más que las medidas que mencionamos hoy, la sana distancia y las medidas de barrera. Pero si aparte le da influenza, pues imagínense, va a ser, no queremos ver cuál es el escenario. Entonces, la de influenza está bien establecido su beneficio y debe de continuarse. Importante, me dio COVID,
¿Me puedo vacunar contra influenza? Sí, pero tienes que esperar. ¿Cuál es el tiempo promedio? Lo que se ha recomendado es que me dio COVID, número 1, estar seguro de que ya me curé, sí, que no tengo COVID. Y número 2, que tengo anticuerpos. Y no solo anticuerpos contra el COVID, sino que tengo anticuerpos para poder responder a una vacunación, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha recomendado es que un paciente que tuvo COVID, después de un tiempo prudente, que más o menos son 30 días, con una evolución clínica favorable, se haga una determinación de anticuerpos, IgG, obviamente, digo, te miden los dos actualmente, pero lo importante es IgG, y si ya tienes una buena respuesta inmune, entonces estás en condiciones de vacunarte contra influenza. Correcto, doctor. Muchas gracias. Tenemos una más pregunta. ¿Cuántas veces te puede dar COVID? Comenta, un primo dice que ya le dio 3 veces. Mm. Es difícil definirlo, o sea, lo de las 3 veces, pero no, ya están reportados desde hace un par de meses los casos de reinfección por COVID. Eh, Se estudió no sé, a mitad de la contingencia, tomando en cuenta de cuando inició a la fecha de hoy, que se estaba logrando un periodo de inmunidad aproximadamente entre 2 y 4 meses. ¿Sí? Entonces se hablaba por ahí de un promedio de 3 meses. Te infectaste, saliste antes, tienes inmunidad 3 meses. Hubo casos donde en menos tiempo se reinfectaron, ¿sí? Estaban en la segunda neumonía. No he sabido de terceras neumonías, pero esto sí está descrito. Y hay casos en el personal de salud muy cercanos donde ya hay una segunda neumonía con la segunda prueba positiva también. Entonces, eh, sí nos podemos reinfectar. Esa sería mi respuesta. ¿Qué tantas veces y qué tan grave? No lo sabemos todavía. Hay casos que se han reinfectado y han sido más leve, como tuvieron un efecto natural de inmunidad, obviamente, porque tuvieron una primoinfección, pero también ha habido casos donde hay una reinfección y una segunda neumonía pues, bien establecida, ¿no? Entonces, la respuesta que yo daría es que sí te puedes reinfectar y por eso debes de mantener, sobre todo si eres personal de salud, el uso de estos aditamentos para prevenir la transmisión. Muy bien, doctor. Tenemos una más, ya será de las últimas. La mayoría de ellas han sido contestadas. Si nos queda algunas, con mucho gusto se las hacemos llegar para que las contestemos por correo. Rosa Inés nos pregunta, ¿con qué es más recomendable limpiar el área donde llega el paciente, con Lysol o con cloro? Pues Lysol te va a evitar menos problemas, porque no le vas a estropear su ropa al paciente o a quien llega ahí, ¿no? Que es algo que les mencionaba hace rato que parece un poquito risible, pero es real, ¿no? Entonces, bueno, Lysol pues vas a gastar más, ¿no? Yo recomendaría que uses una solución a base de alcohol, este, que des el tiempo apropiado entre un paciente y otro para no solo lograr efecto este efecto local del agente de desinfección que estás utilizando, sino para también permitir la aireación del espacio, ¿sí? Incluso tú como personal de salud tengas tiempo para quitarte el equipo de protección personal si lo usaste, desechar guantes, lavarte las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mucho de los problemas en el manejo del equipo de protección personal se han dado por las prisas. O sea, insisto, el personal se infecta al retiro del EPP, sobre todo al terminar el turno o porque hay un cambio de turno
o la rotación de, por ejemplo, del personal de enfermería. También ahí es donde a veces no estamos respetando mucho los tiempos, ¿no? Pero bueno, hay quien podrá usar Lysol siempre, adelante, ¿no? Y hay quien sí tendremos que buscar alternativas. La tendencia es cloro, o sea, para los pisos, calzado, ¿sí? Y buscar todo lo que sea a base de alcohol para, obviamente, pues nuestras superficies, la piel y bueno, no, nuestra ropa, ¿no? Muy bien, doctor. Pues le damos las gracias a usted, que es nuestro invitado, al igual que a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestros próximos webinars. Les haremos llegar por nuestras redes sociales los próximos títulos y pues con mucho gusto quedamos a sus órdenes. Les comentamos que nosotros contamos a la venta con cubrebocas Heinz, los cuales en este momento tienen una promoción para las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros. Les vamos a otorgar un descuento del 20% para un segundo paquete. Mi nombre es Norma González. Quedamos a sus órdenes. Un gusto compartir con ustedes la información que en este momento pues nos ayuda mucho. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Gracias.